Generaciones de Plata. Recuperación de memoria histórica de científicos andaluces represaliados. El primer tercio del siglo XX acogió la llamada Edad de Plata de las letras y ciencias españolas. Todo el dinamismo científico, intelectual, literario y artístico que apuntaba a esta época se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil. Generaciones de Plata es un homenaje a ese periodo de efervescencia científica. Aunamos investigación y divulgación para trasladar a la sociedad andaluza la figura de los científicos que desaparecieron, se exiliaron o fueron represaliados durante el periodo de la Guerra Civil y los años siguientes. Todo para conseguir el reconocimiento público y la rehabilitación moral de las víctimas. Se han identificado a los científicos andaluces o vinculados con Andalucía desaparecidos, rescatando historias que quedaron sepultadas u olvidadas. Ahora aflora las vidas de más de un centenar de científicos, gracias al equipo investigador conformado por expertos de varias universidades andaluzas. Este proyecto está abierto a la participación ciudadana, a través de la propia web y las redes sociales, para que los familiares o personas comprometidas con la memoria histórica puedan enviar sus aportaciones. Con esta exposición virtual mostramos grandes figuras que marcaron la época, pero también otras personas que desde la medicina rural o en un ámbito más local dedicaron sus vidas a la ciencia. Todos, a mayor o menor escala, trabajaron por el avance del conocimiento científico. La labor de recuperación de la memoria de científicos andaluces no concluye aquí. Queremos rescatar del anonimato a quienes tan injustamente han sido sepultados por el polvo del tiempo. Tras el llamado desastre de 1898, algunos sectores se concienciaron del retraso cultural acumulado a lo largo del siglo XIX. Salvar esa brecha pasaba por renovar el sistema educativo, sus estructuras, métodos, objetivos y contenidos. Reformar, modernizar y formar a las nuevas generaciones se convirtieron en los objetivos de la Institución Libre de Enseñanza creada en 1876. En 1907 se creó la Junta de Ampliación de Estudios para impulsar y gestionar la salida de los jóvenes investigadores al extranjero y promocionar la creación de instituciones científicas que hicieran realidad el despegue de la ciencia española. Centros como la Residencia de Estudiantes, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Laboratorio de Investigaciones Físicas o el Centro de Estudios Históricos, entre otros, se encargaron de impulsar los estudios en las diferentes ramas de la ciencia en España. Se formó toda una generación de científicos, selecta, aunque reducida, que estaba al corriente de las nuevas teorías científicas y bien relacionada con los principales institutos de investigación europeos. En 3 décadas se pensionaron a 446 jóvenes científicos para visitar los mejores centros de investigación europeos. Con la proclamación de la Segunda República, los presupuestos educativos de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta de Ampliación de Estudios marcaron todo un programa reformista en la universidad y las escuelas. Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, la ciencia estaba asistiendo a una auténtica edad de plata, caracterizada por la formación de científicos y la creación de escuelas. El desmoronamiento del Estado republicano en los primeros meses de la guerra y la radicalización durante esos días dieron lugar a la barbarie represora de los partidarios del alzamiento en un primer momento y de todos los partidarios del régimen republicano hasta el final de la contienda. La violencia en su doble vertiente física, cuya manifestación más cruel fueron los fusilamientos sin juicio alguno, y moral mediante la depuración profesional, fue sistemática en los primeros meses de guerra en las zonas ocupadas por los sublevados. En este sentido, intelectuales y científicos estuvieron en el punto de mira de las iras de los fascistas. Como decía un titular del periódico ABC en 1936, no es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. La Guerra Civil frenó en seco la consolidación de un sistema científico en España. Fueron cientos los científicos represaliados, bien asesinados, bien encarcelados o en última instancia exiliados en países extranjeros.
Toda una savia perdida que Andalucía y España tardaron muchos años en recuperar. Un claro ejemplo de lo que simboliza la edad de plata de la cultura española y del compromiso de este grupo de intelectuales y científicos es Emilio Herrera. Posiblemente uno de los mayores científicos españoles a lo largo del siglo XX, a la par que uno de los más desconocidos. Este ingeniero militar granadino, considerado actualmente como uno de los padres de la aeronáutica española, se forma en la Universidad de Granada y en la Escuela Militar de Ingenieros. Pionero de la aviación militar española, participa activamente como aviador en las campañas de África y posteriormente en la implantación de las primeras sociedades científicas ligadas a la aeronáutica, la física y las matemáticas. Herrera se convierte en un protagonista decidido en el despegue de la aeronáutica española que por aquellos años empezaba a demostrar sus avances científicos y técnicos, entre los que destaca la trascendental creación del Laboratorio de Cuatro Vientos, uno de los proyectos más importantes del mundo. Con la llegada de la República permanece alejado de conspiraciones y se concentra en sus actividades científicas. Representa a España como experto internacional de aviación en la Sociedad de Naciones y prepara un programa de investigación cósmica que le lleva a diseñar lo que hoy se considera el primer traje espacial. Finalizada la contienda, se instala en Francia, donde formó parte del grupo de vencidos y exiliados que tenían la esperanza de poder regresar algún día a una España democrática. Continúa su actividad científica y llega a ser presidente del Gobierno de la República en el exilio. Muere en Ginebra en 1967. Con él desaparece un símbolo, un precursor de la conquista del espacio y sobre todo, un hombre de honor. Sus restos reposan hoy en el cementerio de su Granada natal. Sobre su tumba reza la inscripción: no lo lloréis, imitadlo. Jordi Bereau fue un brillante estudiante de bachillerato en Zaragoza. Se licenció en Ciencias Químicas por esta universidad con nota de sobresaliente y con premio extraordinario de carrera en 1917. A los 23 años ya es doctor en Ciencias, sección de Químicas. Ejerció como profesor de esta disciplina en las universidades de Zaragoza, Sevilla y Cádiz, donde ganó su cátedra. En 1924 se incorpora a la Universidad de Granada como catedrático. A pesar de una corta producción científica, pertenece a la Sociedad Española de Física y Química y realizó trabajos sobre la evolución y concepto del elemento químico, las reacciones del magnesio, la valoración del cobre y la enseñanza de la ciencia química. Jordi imparte clases en las facultades de Medicina y Farmacia y es representante de la facultad en los órganos directivos. Fuera de la universidad se codea con intelectuales de la ciudad como Fernando de los Ríos, Manuel de Falla o Federico García Lorca. En 1931 desempeñó el cargo de alcalde de Granada, desde el 27 de abril hasta septiembre de 1932. Tras la victoria del Frente Popular en febrero del 36, el profesor Jordi es uno de los 8 claustrales que votó la moción de censura contra el rector Antonio Marino Zeta y la Junta de Gobierno. El motivo fue el cierre de la universidad, así como las medidas frente a los conflictos estudiantiles. 5 de los claustrales que votaron en contra serían luego fusilados. En julio de 1936, durante sus vacaciones en Capileira, pueblo natal de su esposa, el profesor Jordi es detenido por miembros de la Guardia Civil y conducido a la cárcel. Desde julio hasta octubre de 1936, el profesor Jordi, el catedrático de Derecho Político Joaquín García Labella y otros detenidos son forzados a cavar las fosas y enterrar en el barranco de Biznar a los que habían sido amigos y compañeros fieles a la República. El 23 de octubre de 1936 fue fusilado frente a las tapias del cementerio. Catedrático de obstetricia de la Universidad de Granada con tan solo 25 años, este gallego se forma en la Universidad de Santiago y es pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios. Cuando desembarca en Granada en 1914, traía como equipaje una nueva mirada, fruto de su experiencia en las mejores clínicas europeas del momento. Una perspectiva de lo que debían ser las nuevas tendencias docentes y asistenciales, así como una nueva concepción de lo que debía ser la universidad y la ciencia.
Otero impulsa la creación del Hospital Clínico y la nueva Facultad de Medicina y el Albergue Universitario de Sierra Nevada. También el primer sanatorio privado instalado en la ciudad, Nuestra Señora de la Salud, y la escuela de profesionales que con él se formaron. Participa en otros proyectos sociales como el Sanatorio Antituberculoso de la Alfaguara, que permaneció en funcionamiento hasta los años 60 del pasado siglo. La creación de la Caja Regional, que permitía recaudar fondos del régimen del retiro obrero, así como la implantación del seguro de maternidad de la mujer trabajadora. Su inquietud política le lleva a presentarse a las elecciones a rector de la Universidad de Granada. Elecciones que gana holgadamente en 1932, aunque tuvo que dimitir un año después, tras el triunfo de la CEDA en las elecciones generales. Tras su paso por el rectorado, se dedica por entero a la actividad política. Al arrancar la contienda, Otero se encuentra en Suiza. Sus bienes son requisados al tiempo que es juzgado por espionaje y rebeldía, siendo desposeído oficialmente del cargo de catedrático e inhabilitado. Durante la Guerra Civil se hace cargo de la Subsecretaría de Estado de Armamento. Exiliado a México, es director del Servicio Médico de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles y mantiene una consulta privada en la que atiende de manera gratuita a las mujeres exiliadas. Su inquietud le lleva a otras actividades, como la de ser empresario ligado a la entonces incipiente radio y televisión mexicana. Muere en México y hoy sus restos reposan en su pueblo natal de Galicia. Estudia medicina en la Universidad de Granada, donde se licencia en 1932, para seguidamente conseguir una plaza de profesor ayudante vinculándose de esta forma con su facultad. Desde muy temprano figura como pupilo y protegido del profesor Alejandro Otero, del que sigue su estela en las investigaciones en obstetricia y ginecología. Obtiene una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para formarse en Alemania, donde se integra en un selecto grupo de investigadores. Tras la insurrección militar en España, en julio de 1936, las pensiones de la JAE se interrumpen y Antonio Chamorro se mantiene trabajando para las embajadas de España en Berlín y París. En este periodo entra a formar parte de una élite científica, la del Instituto del Radio de París, y posteriormente, en 1945, una vez finalizada la Guerra Mundial, se adhiere al grupo de investigadores del Centro Nacional de la Investigación Científica, dependiente del Ministerio de Educación francés. En 1952, la Academia Nacional de Medicina de Francia le concede el premio Monteith-Meunier por sus investigaciones sobre la patogenia del cáncer de mama. Cuando Chamorro pudo volver a España sin miedo a represalias, a finales de los años 70 ya está jubilado. Fallece en Bañolas, en Girona, unos días antes de cumplir 100 años. Juan José Santa Cruz fue un madrileño de espíritu inquieto que estudió en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos. En 1914 llega a Granada y pronto se sumerge en el rico ambiente cultural renovador liderado por los miembros de la tertulia El Rinconcillo, entre los que se encuentran García Lorca, Manuel Ángeles Ortiz o Hermenegildo Lanz. Su amistad con el duque de San Pedro de Galatino, promotor, visionario y mecenas de grandes proyectos de desarrollo para Granada, le permite involucrarse, diseñar y realizar algunas de las más importantes infraestructuras que aún permanecen en la provincia, como la carretera de Sierra Nevada, el puerto de Motril, el tranvía de Sierra Nevada, el proyecto del pantano de Cubillas o el primer diseño del Camino de Ronda. Integrado en la agrupación de intelectuales al servicio de la República, promovida por Ortega y Gasset, participa en las Cortes de 1931 como diputado por Granada. Al producirse la sublevación fascista de 1936, es detenido, encarcelado y acusado falsamente de querer dinamitar el embovedado del río Darro. Condenado a muerte, es ejecutado en las tapias del cementerio, no sin antes haberse casado en la cárcel con su pareja, Antonia Heredia, y haber enviado una emotiva carta de despedida a su hija Teresa. Querida hija, me voy sin verte. Necesito de todo mi valor y al ver que te perdía no podría tenerlo. Sé buena, no hagas daño. Ten paciencia con tu madre y respétala. Trabaja en algo, pinta y canta en recuerdo mío. Odia todo lo que represente daño y sangre y acuérdate de quienes te dejan sin padre. No los odies, pero evítalos. Al entrar en la eternidad te besa con todo el cariño que te tuvo tu padre, para quien fuiste todo, que en su último momento se acordará de ti.
Su entorno familiar fue duramente castigado tras su asesinato. Rafael García Duarte Salcedo ingresa en 1911 en la Universidad de Granada, donde cursa los estudios de medicina para ejercer posteriormente como médico militar. Gracias a una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios, viaja a París, donde se especializa en la rama de puericultura. A su regreso en Granada en 1922, trabaja en la Junta Provincial de Protección de la Infancia y ocupa el cargo de director en el Consultorio de Lactantes y Gota de Leche de Granada. Vinculado a la política desde la época de la universidad como miembro de las Juventudes Socialistas, ingresa en la Agrupación Socialista de Granada y en la Unión General de Trabajadores. En 1931 es elegido concejal, haciéndose cargo del ramo de Beneficencia y Sanidad del Ayuntamiento de Granada. En octubre de ese mismo año es elegido diputado por la provincia de Granada. Una efímera actividad política, pues 3 años más tarde, en marzo de 1934, se da de baja en las organizaciones socialistas. El 10 de septiembre de 1936, apenas transcurridos 2 meses del inicio de la Guerra Civil, es detenido en su domicilio de Granada y esa misma noche fusilado en las tapias del cementerio junto con otros 24 detenidos. Su cadáver fue separado de los destinados a una fosa común por uno de los sepultureros, en agradecimiento al tratamiento que le había dado a su hijo, entregando sus pertenencias a su familia. Entre ellas figuraba una nota dirigida a su esposa e hijos, donde pedía se perdonase a los verdugos. Miles de besos, muchos besos. Suerte, arriba el espíritu, no decaer nunca, luchar. El sevillano José Becerril fue licenciado en Ciencias en la Universidad de Sevilla. Pasó por la Facultad de Medicina y estudió alemán en la Escuela de Comercio. Estudios que simultaneaba con un trabajo de mancebo en una farmacia para poder costearse los estudios. Llega a ser profesor ayudante de Ciencias de la Hispalense y del Laboratorio Municipal de Higiene del Ayuntamiento de Sevilla. En 1929 se traslada a la localidad de Arrecife, Lanzarote, donde desarrolla una intensa actividad educativa y política. Ejerce de profesor de Ciencias Exactas y Física y Química y llega a ser concejal del Cabildo. Trasladado en 1932 a Baza, es nombrado director del instituto de la localidad, desde donde desarrolla una intensa labor a favor de la escuela laica y los principios educativos republicanos. Allí también desarrolla uno de los aspectos más destacados de su carrera como docente y profesional, la utilización de la radio como instrumento educativo y cultural. Propietario de la primera emisora de la zona, la EA7CE, su objetivo, como él mismo dijo, que la radio sirva para divulgar la cultura por medio de conferencias, cursos de idiomas, lectura de los clásicos o audiciones musicales. A pesar de todo, al finalizar la contienda es apresado, acusado, enjuiciado y finalmente condenado a muerte. Pena que cumple frente a las tapias del cementerio bastetano en septiembre de 1939. Este médico cordobés formado en la Universidad de Granada inicia su actividad profesional trabajando para la Compañía Minera de Cerro Muriano, donde conoce la terrible situación en la que trabajaban los mineros, lo que le lleva a dimitir de su puesto. En Córdoba ejerce de tocólogo de la Beneficencia Municipal y organiza el popular servicio de puericultura La Gota de Leche en el castizo barrio de San Pedro, que funcionó hasta los años 60. Tras obtener el título de maestro nacional, ejerce como tal hasta 1919, cuando regresa al ejercicio de la medicina para trabajar en el Hospital de Agudos de Córdoba. Fue nombrado primer director del Hospital Psiquiátrico de Córdoba, del que fue impulsor en el año 1927. Al mismo tiempo dirige la revista El Ideal Médico, que con diversas cabeceras se edita hasta 1931. Estrechamente vinculado con los estudios de la psiquiatría, publica más de 200 trabajos. En el ámbito político y sindical es dirigente del Partido Republicano Radical Socialista y fundador del mismo en Córdoba en 1929. Proclama el 14 de abril de 1931 la llegada de la Segunda República desde la Plaza de las Tendillas. Ocupa varios cargos como director general de prisiones con Manuel Azaña y gobernador civil de Almería durante la República.
También es uno de los miembros integrantes del equipo ministerial que redacta el nuevo reglamento de prisiones, junto a Victoria Kent y Luis Jiménez de Asúa. En 1935 se jubila por problemas de salud. Es detenido el 14 de agosto de 1936 y fusilado el 16 de agosto en las afueras de Córdoba, concretamente en la llamada Cuesta de los Visos. De familia humilde destaca pronto en sus estudios, aunque se ve obligado a abandonarlos para trabajar echando una mano en la economía familiar. A los 17 años se marcha a Madrid, donde estudia en la Facultad de Medicina y se forma como practicante. Un trabajo que desarrollará durante varios años en el Protectorado Español de Marruecos, hasta que con el estallido de la Guerra Civil se incorpora a las filas gubernamentales. Exiliado en Francia, consigue reunirse con su familia en Tánger, ciudad que tiene que abandonar debido a su ocupación por las tropas franquistas, refugiándose en Casablanca. Desde allí parte hacia México. Es en este país donde definitivamente desarrolla su vida familiar y profesional. Se licencia en medicina, convirtiéndose en un especialista en pediatría. Es uno de los fundadores del conocido Hospital Infantil Privado de México. Allí investigan métodos pioneros como la rehidratación de niños mediante las transfusiones de sangre y plasma. Con la llegada de la democracia a España ejerce su derecho a voto en 1983. En 1999 recibe reconocimiento público en México por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Antonio Palacios Martos falleció en México en 2004. El clan de los Castillo García Negrete constituye un ejemplo donde la formación, el compromiso político y la represión se unen en una misma familia. Dolores García Negrete Ruiz Zarco y Federico Castillo Extremera, médico de profesión, conforman una prolífica familia. Sus 11 hijos se forman en el ámbito de la medicina, el derecho, la arquitectura y la ingeniería agrícola. El patriarca no es solo respetado en su área de conocimiento, su compromiso trasciende al ámbito sanitario y se extiende al social. Es dramaturgo y propietario del Teatro El Norte, así como responsable provincial de Izquierda Republicana. Diputado a Cortes y presidente de la Diputación Provincial de Jaén en 1936. El mismo año que estalla la guerra muere en Madrid debido a un cáncer de garganta. Tras el fallecimiento de su esposo, Dolores vuelve a Jaén e inicia una intensa actividad política. Se afilia al Partido Comunista del que uno de sus hijos, Federico, es miembro fundador y se vuelca por entero en la defensa de la legitimidad republicana. El trío formado por Dolores y sus hijos Federico y Manuel, ambos médicos, se convierte en el puntal más influyente del partido en la provincia de Jaén. Al finalizar la Guerra Civil, los miembros de esta familia republicana viven una represión implacable. 4 de los hijos consiguen esquivar la persecución y huyen al exilio. Otros 4 terminan en campos de concentración y encarcelados. Dolores, la madre, decide no formar parte de la expedición que parte de Jaén con destino al puerto de Alicante el último día de la contienda. Es detenida, encarcelada y condenada a muerte. El 1 de marzo de 1940 es fusilada en las tapias del cementerio de San Eufrasio, de Jaén. La enfermera y matrona almeriense Carmen Navarro se forma en la Universidad de Granada y es una de las fundadoras del Colegio de Auxiliares en Medicina y Cirugía de Almería. En 1919 tiene su primer encontronazo con el machismo imperante, cuando tras obtener el número 1 en las oposiciones a practicante en la Casa Cuna de Almería, se concede el puesto a un hombre. Esta injusticia la lleva a pleitear durante 2 años hasta conseguir ser readmitida y nombrada titular de la plaza. A partir de ese momento desarrolla una intensa labor en distintas instituciones sanitarias almerienses, como el Hospital Provincial, en la asistencia domiciliaria y en el centro psiquiátrico. Su compromiso por la igualdad hace que su actividad profesional, política y sindical esté marcada siempre por un fuerte componente feminista. Durante la Guerra Civil participa activamente del lado republicano, llevando comida y ropa a los frentes de combate y reclutando mujeres. Al finalizar la contienda es juzgada y condenada a cadena perpetua, aunque consigue redimir la pena con su trabajo como practicante. Indultada en 1946, traslada su residencia a la Alpujarra, donde fallece en 1956.
Gabriel Viciana Flores se licencia en farmacia para, posteriormente, doctorarse en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. En 1930 se instala en Cazalla de la Sierra como farmacéutico, donde pronto se convierte en uno de los hombres fuertes del Partido Republicano Radical. Es el primero en salir al balcón mayor del ayuntamiento de la localidad para proclamar la República. En 1932 es elegido, previo concurso de méritos, para ocupar una de las 2 plazas de inspector municipal de Sanidad. Asimismo, ocupa diversos puestos de responsabilidad, como la presidencia del Partido Republicano Radical. Unos días después de producirse el golpe militar del 18 de julio, sale del pueblo conduciendo una ambulancia que transportaba a 2 heridos graves hasta el hospital de Badajoz. Desde allí continúa su viaje hasta Madrid para informar y alertar a las autoridades republicanas de la situación en Cazalla de la Sierra. En Madrid se incorpora al aparato sanitario de las milicias republicanas. En febrero de 1939 cruza la frontera francesa. Estando en Burdeos, forma parte junto a su mujer y su madre de la que sería una de las primeras expediciones organizadas para enviar a México a varios miles de científicos españoles expatriados en Francia. Pocas noticias más se conocen de su vida en tierras mexicanas. La última pertenece a 1961, cuando publica un libro de dietética y nutrición que se imprime en los talleres de Unión Gráfica de la Ciudad de México. En 1963, tras cerciorarse de que la causa abierta por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo ha sido ya archivada, regresa a España, fijando su residencia en Sevilla, donde fallece en 1980. Natural de Córdoba, finaliza los estudios de veterinaria en la universidad de su ciudad natal, con premio extraordinario de licenciatura en 1913. Pertenece a la Sanidad Veterinaria Militar hasta 1916. A partir de entonces, da un giro a su labor profesional ligándose a la Escuela de Veterinaria como catedrático de enfermedades infecciosas y parasitarias, donde desempeña hasta su jubilación diversos encargos de gestión universitaria y sanitaria. En 1926 se licencia en Medicina en la Universidad de Sevilla. Hasta julio de 1936 es miembro de varias academias y colabora en la fundación de asociaciones científicas para la promoción de la ciencia y de la medicina. Hombre de amplia cultura e inquietudes, desarrolla también trabajos sobre la cultura arábigo-andaluza cordobesa y la recuperación de sus obras. Por ejemplo, forma parte de la comisión creada en 1924 para el proyecto de excavaciones de Medina Zara y es uno de los fundadores del Centro Andaluz de Córdoba. En cuanto a su actividad política, presenta su candidatura a las elecciones de febrero del 36, en las filas del Partido Radical, dentro de Alianza Republicana. En los primeros días de agosto estuvo detenido para posteriormente ser deportado a Pontevedra. De vuelta a Córdoba continúa su carrera académica y la investigación sobre la cultura arábigo-andaluza. Obtiene varios reconocimientos, la medalla de plata de la ciudad, es nombrado cronista oficial, hijo predilecto de la provincia y académico de honor de varias instituciones. Muere en 1986. Natural de Ronda y residente en Almería, ejerce de odontóloga. Casada con Francisco Touriño Fernández, mecánico dentista y natural de Pontevedra, la pareja no tuvo hijos. Afiliada al Partido Socialista Obrero Español, la sublevación militar de 1936 la sorprende en Madrid, donde está pasando una temporada de vacaciones. En los primeros días de la Guerra Civil, presta auxilio médico a los heridos en un hospital en Madrid. Ante lo desconcertante de la situación, demora su vuelta a la capital almeriense hasta principios de 1937. Ya en Almería continúa ejerciendo su profesión hasta el final de la guerra, momento en que se produce la detención y fusilamiento de su marido. Para celebrar los funerales de su esposo, se marcha hasta Pontevedra. Termina estableciéndose allí, donde instala un servicio de odontología. 3 meses más tarde es detenida y trasladada a la prisión provincial de Almería. Cumple condena en la prisión central de mujeres de Málaga hasta el 8 de julio de 1944, cuando pasa a la situación de libertad condicional con destierro. Posteriormente establece su residencia en Jaén, en casa de unos amigos. El 28 de septiembre de 1945, a propuesta de la Comisión Central de Examen de Penas, le es conmutada la pena inicial de reclusión perpetua por la de 20 años y un día.
El 10 de diciembre de 1946 ya se encuentra residiendo con la familia de su marido en Puente Caldelas, Pontevedra, desde donde solicita el indulto que le es concedido el 28 de abril de 1947. Leonardo Rodrigo Lavín desarrolla una importante tarea docente, investigadora, preventiva e incluso social como catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Cádiz e inspector provincial de Sanidad. De padre militar, realiza sus primeros estudios en Santoña, su ciudad natal. Con 16 años estudia el bachillerato en Pamplona. Posteriormente se traslada a Zaragoza para estudiar medicina. En su carrera obtiene una veintena de premios ordinarios y el premio extraordinario de licenciatura. Además, simultanea estos estudios con los de ciencias físico-químicas. Se doctora en Madrid con 23 años y un año después gana por oposición una plaza del Cuerpo de Médico de la Beneficencia y Sanidad de Madrid. Con 36 años consigue la cátedra en la Universidad de Cádiz. Su producción científica se complementa con varias series de artículos de opinión dedicados a aquellas enfermedades que asolaban y preocupaban a los gaditanos: fiebre tifoidea, gripe, tuberculosis o enfermedades venéreas. Persona incansable, en 1906 gana una plaza de médico de Baños, puesto que desempeña en época estival, cuando la actividad académica quedaba más pausada. En 1921 ingresa en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Aquel mismo año y hasta 1936 desempeña el cargo de decano de la facultad. Debido a la preocupante situación de la población gaditana, emprende una campaña muy crítica en la prensa para remover conciencias y promueve la acción social contra la enfermedad. En 1932 funda la revista Boletín del Instituto Provincial de Higiene de Cádiz. Su compromiso social y su frenética actividad profesional fue el motivo de que se le acusara de haber expuesto desde su cátedra ideas de izquierdas y anticatólicas. Finalmente, en 1939, una orden del Ministerio de Educación Nacional le inhabilitaba como decano. Su nieto, José Pérez Llorca, recuerda a su abuelo Leonardo en esos días oscuros. Era alguien que contrarrestaba los perniciosos efectos de la educación dogmática y opresivamente intolerante de escuelas y colegios españoles en aquella época. Este hombre de carácter rebelde nace en una Granada de finales del siglo XIX que está cambiando su fisonomía urbana. Estudia medicina y al poco acomete sus primeros trabajos en el Hospital de San Juan de Dios y en una clínica privada. 2 años después decide incorporarse al ejército como médico militar, iniciando una carrera profesional que le llevaría a participar en los principales acontecimientos históricos de la España de la primera mitad del siglo XX. Durante sus primeros años participa activamente como cirujano de guerra en las distintas campañas de Marruecos y en los duros combates que se van produciendo. Fruto de sus experiencias bélicas, escribe varios artículos científicos que incluso llegan a ser citados por las revistas de sanidad militar de Estados Unidos. Tras la última campaña, después del desembarco de Alhucemas en 1925, en el que participa directamente, se suceden varios destinos en la península, donde sigue interesándose por los temas científicos y profesionales de actualidad, como la guerra química. Tras el golpe de julio de 1936, decide permanecer leal a la República, formando parte de distintos equipos de sanidad militar en el frente del Levante y Sur. Sometido a consejo de guerra, al carecer de antecedentes políticos y actuar solo como médico, es condenado a retiro obligatorio, cuando aún le quedaban años de vida profesional. Pasa los últimos años de su vida junto a su familia y muere en 1963. Las biografías anteriores nos han servido como ejemplos destacados para ilustrar una época y las trayectorias vitales y profesionales que se vieron truncadas por la guerra civil. Sin embargo, otros muchos científicos de igual valía fueron fusilados, encarcelados, depurados o tuvieron que exiliarse para sobrevivir. Alberto Martínez Álvarez de Sotomayor, médico. Alfonso Triviño Pérez de Barradas, médico. Amador Requena Pérez, médico. Amalia Domínguez de la Rosa,
funcionaria de estadística. Amalia Gómez del Corral, matrona. Andrés Rosales Gutiérrez, médico. Ángel Martínez Piqueras, médico. Antonio Alcalá López, médico. Antonio Fernández Bolaños Mora, médico. Antonio Fornieles Ulibarri, médico. Antonio Herrera Padilla, médico. Antonio Moreno Cañizares, practicante. Antonio Zamora Fernández, médico. Aurelio Ramos Acosta, médico. Carlos Escobar Benavente, médico. Cayetano Bolívar Escribano, médico. Cristóbal Esteban Coca, farmacéutico. Daniel Ortega Martínez, médico. Domingo de la Torre Moya, médico. Eloy Ramos Acosta, médico. Emilio Egea Lajara, médico. Enrique Asensi Aragón, practicante. Enrique Enciso Amat, topógrafo. Enrique Lara Carrillo Albornoz, ingeniero agrónomo. Epifanio Gil Tobar, médico. Eusebio Álvaro Míguez, médico. Eusebio Elorrieta Artaza, ingeniero de caminos. Fernando Castillo García Negrete, perito agrícola. Francisco García Mesa, topógrafo. Francisco López Hernández, médico. Francisco López Real, ingeniero técnico de minas. Francisco Menoyo Baños, ingeniero civil. Francisco Pérez Rodríguez, médico. Francisco Sabal Moris, farmacéutico. Gabriel González Lupión, médico. Gabriel Pradal Gómez, arquitecto. Ginés Gutiérrez Guevara, topógrafo. Gonzalo Ferri Fernández, médico. Eliodoro Ramos Ramos, médico. Isabel Hernández Aguilar, Tomiza, profesora de partos. Isidoro Ramos Pérez, topógrafo. Jacinto Escudero Pérez, médico. José Aceituno de la Cámara, médico. José Compani López, médico. José García Orozco, médico. José González y Fernández de la Bandera, médico. José Llopis Llorca, médico. José Luis Castillo García Negrete, perito agrícola. José Manuel Puelles de los Santos, médico. José María Franco Rodríguez, médico. José María Granados Vélez, topógrafo. José Mejías Manzano, médico. José Pérez Almansa, perito industrial. José Ramos Acosta, médico. Juan Codina Iniesta, químico. Juan Compani Jiménez, médico. Juan López de Gamarra y Orozco, practicante. Juan Lozano Ruiz, ingeniero de caminos. Juan Martín Rivas, practicante y topógrafo. Juan Planelles Ripoll, médico. Juan Rubio Ortiz, médico y abogado. Laureano Vázquez Vázquez, médico. Luis Dorado Luque, practicante. Manuel Amadeo de los Ríos Mosquera, médico. Manuel Hernández Sánchez, veterinario. Manuel Olmedo Serrano, médico. María Mate López, matrona. Miguel Santaolalla Pérez, médico. Nicolás Abadía Corchón, farmacéutico. Pedro Molpeceres Ramos, veterinario. Pedro Ballina Martínez, médico. Porfirio Domínguez Martínez, médico. Rafael Calvo Cuadrado, médico. Rafael Lloret Peral, médico. Rafael Martín Martín, topógrafo. Rafael Muñoz Ocaña, farmacéutico. Ramón Félix Torres, aparejador. Ramón Trujillo Perdiguero, ingeniero. Rodolfo Soriano González, médico. Roque Soler Peregrín, médico. Salvador Martínez Larroca, médico. Ciro Villas García, médico. Vicente Cañete Munuera, médico. Vicente Fernández Moratalla, médico. Vicente Martín Romera, médico. Vicente Sarmiento Ruiz, médico. Victoriano Lucas Espinosa, médico. Todos debemos desear el progreso científico de la humanidad, pero sin dejar atrás su progreso moral. Si no, la existencia del género humano corre gran peligro. Reflexionaba desde su exilio en París el ingeniero andaluz Emilio Herrera. Hoy, más de 70 años después, la comunidad científica andaluza sigue empeñada en el mismo objetivo:
recoger el espíritu inquieto y comprometido de quienes la precedieron para hacer de la investigación el medio con que construir una sociedad cada vez más sabia, libre y solidaria.